La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, llamó a la Asamblea Legislativa a trabajar en conjunto para apoyar la marginación y la reinserción social. La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, llamó a la Asamblea Legislativa para dotar con mayores recursos al Instituto de Reinserción Social Capitalino y fortalecer el apoyo de quienes obtienen su libertad y desean integrarse a la vida laboral. Yo espero que con el trabajo de todos ustedes, los que los que están cerca del instituto, podamos convencer a los gobiernos, a la Asamblea Legislativa, a los partidos políticos, que vale la pena tener un presupuesto más robusto, más fuerte para el Instituto de la Reinserción. Así lo señaló durante la inauguración de la muestra fotográfica Reflejos de la Reinserción Social. Se trata de 26 imágenes fotográficas que se exhibirán hasta el 11 de febrero en el camellón lateral de Paseo de la Reforma, a la altura de la Plaza Comercial Reforma 222. Esta muestra es organizada con colaboración del COPRED, dependencia que a través de su presidenta, Jacqueline Lois, reitera la defensa contra la discriminación que padecen las personas liberadas y en proceso de reinserción social. Hoy les quiero decir a todos esos hombres, a todas esas mujeres, que no hay ningún motivo para que se les discrimine. ¿Y saben por qué? Porque ya cumplieron, porque ya le cumplieron a la sociedad, porque ya pagaron la condena por aquel hecho que les llevó a estar en prisión. Datos del gobierno capitalino señalan que durante el 2017 egresaron de los centros penitenciarios de la Ciudad de México 6.529 personas, de las cuales el Instituto de Reinserción Social atendió a 3.335, y de estos casos el 80% se encuentra entre 18 y 45 años, es decir, rango de edad productiva. Enrique Muñiz, 21 Noticias.